Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. Espero hayan tenido un excelente fin de semana y que hayan descansado lo suficiente. Pues ya estamos listos para una nueva emisión de aprendizaje a distancia. En esta ocasión, para la materia de español, vamos a tener un pequeño tema de repaso. Ya saben que ya estamos en esa fase en esta materia. Y para ello vamos a analizar el tema de las características de los párrafos. En ellas incluimos el uso del punto, coma y mayúsculas, además de que tomaremos como ejemplo los textos biográficos. Pues bien, sin tanta explicación, vamos allá. El día de hoy trabajamos en nuestra guía santillana y comenzaremos con el texto que leímos para la clase anterior, el cual habla de los hermanos Grimm. Doy lectura y te explico qué es lo que vamos a hacer con este texto. Bien, dice aquí, los hermanos Grimm nacieron en Alemania, en la ciudad de Hanau. Jacob nació el 4 de enero de 1785 y Wilhelm el 24 de febrero de 1786. A los 13 y 12 años respectivamente, ingresaron a estudiar al Lyceum en Kassel, un colegio para la clase alta. Luego estudiaron en la Universidad de Marburgo, eran profesionales en Derecho, Letras y Literatura. Fueron profesores universitarios, trabajaron en la Universidad de Gotinga y en la de Berlín. Se interesaron mucho en los antiguos cuentos folclóricos alemanes y franceses que recolectaron de muchas fuentes. Los coleccionaron y los publicaron con el nombre de Cuentos para la Infancia y el Hogar entre 1812 y 1815. Dicha publicación fue aumentada en 1857 y conocida como Cuentos de Hadas de los Hermanos Grimm. Algunos cuentos recopilados por los Grimm no han perdido su popularidad, como es Blancanieves, Cenicienta, Hansel y Gretel, Juan sin miedo, El flautista de Hamelin y Rumpelstiltskin. Wilhelm murió el 16 de diciembre de 1859 y Jacob el 20 de septiembre de 1863. Se ha dicho, su obra se hizo popular porque supieron darle tanta frescura que pudieron revivir de inmediato la misteriosa y profunda intimidad de la naturaleza germánica. Así lo expresó Goethe, escritor alemán de la época. También afirmó, a pesar de que la colección no estaba destinada al público infantil, apenas la leí, supe que estaba escrita para hacer felices a los niños. La obra literaria de los hermanos Grimm se puede considerar como un gran acontecimiento literario de principios del siglo XIX alemán, porque desde entonces se convirtió en el libro de la juventud alemana. Bien, no vamos a hablar mucho al respecto porque nosotros ya habíamos analizado este texto en la semana anterior, pero si vamos a hacer una pequeña actividad con esto, empezaremos a enumerar los párrafos dentro de este escrito. Bien, para que podamos ahorita explicar y trabajar con las características de los párrafos, requerimos ir numerando. Recuerda que cada párrafo inicia con mayúscula, concluye con un punto, ya sea punto final, punto y aparte, punto y seguido. Ahorita vamos a ver de qué se trata cada una de estas puntuaciones. Pero bien, por ahora vamos enumerándolos. El primero empieza donde dice los hermanos Grimm. Luego nos vamos a buscar el primer punto que está en 1786 y por consiguiente nuestro próximo párrafo empieza en a los 13 y 12. Luego se interesaron mucho en los antiguos cuentos, etcétera, etcétera. Y de ahí nos vamos hasta Rumpelstiltskin, porque ahí tiene un punto y justo ahí continuamos con Wilhelm murió el 16 de diciembre. Luego buscamos el siguiente punto que está en 1863 y encontramos el quinto párrafo y finalmente el sexto. Pues bien, una vez que ya tenemos todos estos párrafos identificados, podemos pasar a nuestra siguiente página para que podamos empezar a trabajar. Bien, vamos allá. Estamos en nuestra página 304 de la guía santillana
Y el primer título que trabajaremos dice Información en los textos biográficos. Para poder comprender la estructura del párrafo, nosotros comenzaremos con este ejemplo. Recuerda que nosotros ya hablamos de textos biográficos, ya hablamos de biografías y autobiografías en clases anteriores, pero ahorita nos centraremos precisamente en esta que leímos hace un momento de los hermanos Grimm. Por ahora veamos de qué nos va a hablar esta parte del texto en el recuadro. Dice, los textos biográficos, además de darnos datos generales sobre el autor de una obra, nos permiten entender la manera en la que vivían y pudieron desarrollar su conocimiento y arte. Dice también, los hechos narrados en una biografía se escriben en pretérito. Recuerda que nosotros ya vimos el pretérito en los tiempos verbales de los textos narrativos. Cuando el narrador decía lo que habían hecho los personajes, metimos algunas frases en tiempos pretéritos. ¿Recuerdas? Pues bien, dice aquí, para redactar una biografía es necesario investigar de manera exhaustiva la vida y obra de un autor, pues mientras más datos se tenga, más completa y atractiva será para los lectores. Bien, con esto nos vamos a nuestro primer ejercicio que te pide. Lee una vez más el texto de la página anterior y contesta. Nosotros ya no lo vamos a leer porque es justo lo que acabamos de hacer. Por eso lo leímos y lo enumeramos. Ahorita vas a entender por qué. Dice aquí, ¿de quiénes se habla en el texto? Y pues sabemos que la biografía hablaba de los hermanos Grimm. Ya te tengo aquí tu primer respuesta. Luego te pregunta, ¿dónde nacieron? Y ahí el texto te decía claramente que ellos nacieron en Alemania, en la ciudad de Hanau. Bien, si seguimos en el texto dice, ¿en qué se interesaron? ¿Quiénes? Los hermanos Grimm. ¿En qué se interesaron? Es decir, ¿qué estudiaron ellos? Sabemos que estudiaron Derecho, Letras y Literatura. Y ahora tú me vas a contestar solito la última pregunta que dice, ¿qué obras publicaron? Es decir, ¿cuáles fueron los libros que escribieron? Ahí viene en la biografía que leímos hace un momento, que está en tu página 302. Esta pregunta la contestas tú solito. Con esto nos vamos al ejercicio número 2, donde te piden escribe las oraciones en tiempo pretérito. Y vienen ahí dos oraciones. Recuerda que para cambiar a pretérito solo tenemos que cambiar el verbo, es decir, su terminación. ¿Te acuerdas que había pretérito y copretérito en lo que vimos en los textos narrativos? Pues bien, aquí únicamente vamos a cambiar el verbo y luego reescribimos la oración tal cual. La primera aquí nos dice, a sus 13 y 12 años ingresan a un colegio para la clase alta. ¿Cuál es el verbo aquí? Es la palabra ingresan. Primero te lo voy a subrayar para que lo ubiques y lo identifiques dentro de toda la oración. Es el único verbo que aparece ahí y por lo tanto es el que vamos a cambiar. Si tú te fijas dice ingresan, está en presente y está hablando de que ingresan ahorita, no dice ingresaron en aquellos años porque fue hace muchísimos años. Entonces nosotros solo terminaremos diferente esta palabra, es decir, cambiaremos el san por ingresaron. Muy bien, aquí yo ya te lo modifiqué. Igual te lo puedo subrayar para que veas cuál fue la diferencia que logramos. ¿Ok? Y bueno, la siguiente la vas a contestar tú solito. Dice, los cuentos para la infancia y el hogar los publicaron entre 1812 y los publicarán, perdón, entre 1812 y 1815. Tú tienes que cambiar esa palabrita de publicarán y ahora sí me la conviertes a pretérito. Recuerda que pretérito quiere decir pasado. Muy bien, con esto nos vamos a nuestro siguiente ejercicio donde nos dice numera los párrafos del texto de la página 302, es decir, el que ya leímos. Nosotros ya lo numeramos y ahora sí dice y completa la información con las palabras del recuadro. Si no los numeraste conmigo, puedes volver en el video para que veas cada uno o puedes intentar hacerlo. Tú recuerda que cada párrafo empieza con mayúscula y termina con un punto. Muy bien,
Ahora que ya los tienes enumerados, vamos a ver las palabras del recuadro. Dice desarrollo, conclusión, comentarios, datos del autor y datos de su obra. Y aquí te pregunta, los párrafos 1, 2 y 4 se referirán al desarrollo, la conclusión, los comentarios o los datos del autor. Bien, ya te tengo ahí tu primer respuesta. Y corresponden a la parte de desarrollo en esta biografía, porque está hablando del cuerpo de toda la biografía. Bien, ahora dice el párrafo 3 se refiere a, ¿te acuerdas qué decía el párrafo 3? Dice, se interesaron mucho en los antiguos cuentos folclóricos alemanes y franceses, etcétera, etcétera. Entonces, está hablando de algunos datos importantes de la obra de estos hermanos Grimm. Ya te dejé estas 3 respuestas y ahora tú solito te vas a encargar de las siguientes. Dice ahí los párrafos 5 y 6 se refieren a espacio de la obra y corresponden a la parte de la espacio. Muy bien, ahora con esto nos vamos a nuestra siguiente página, que es la 305, y dice ahí, uso de verbos en tercera persona. Al redactar una noticia se recurre generalmente a la tercera persona del singular o del plural. Por ejemplo, él, ella o ellos, ellas, para evitar intervenciones u opiniones del periodista. ¿Recuerdas el texto narrativo cuando hablamos de las leyendas, por ejemplo, o de los cuentos? El narrador decía todo lo que pasaba, sin embargo, siempre hablaba en tercera persona de los personajes principales de nuestros textos. Pues bien, es justamente de lo que habla esta página. Dice aquí, de igual forma, se utiliza el pretérito como tiempo verbal apropiado porque se habla de sucesos que ya ocurrieron. Recuerda que el pretérito es pasado. Pues bien, vámonos a nuestra primera actividad. Dice aquí, rodea los verbos en tercera persona. Recuerda que tienes que buscar todo lo que se refiera a algún personaje. Aquí dice, en Amanalco, Estado de México, los machetes son aliados en la defensa de los bosques. ¿Cuál es aquí la acción que tú debes hacer? ¿Qué es lo que tenemos que rodear? Dice aquí, verbos en tercera persona. Hay un verbo aquí, el único que yo encuentro es el de son. Y está en tercera persona porque hace referencia a ellos. ¿Quiénes? Pues los machetes. Bien, por eso vamos a rodearlo. ¿Listo? Así tú vas a ir rodeando cada uno de los verbos en las siguientes frases. Lo vas a ir realizando tú solito. Dice, con ellos quitan la hierba que estorba a los nuevos árboles. Estorba es el verbo. Los más de 30 hombres y mujeres que llevan los machetes son parte de las 1,500 personas que forman la Unión de Ejidos Forestales Emiliano Zapata de Amanalco. Y así tú vas a ir leyendo cada una de las frases y vas a ir rodeando todos los verbos de tercera persona. Bien, con esto nos vamos a nuestro ejercicio número 2, donde dice, completa la nota periodística, continúa el tema propuesto en el título y no olvides usar verbos en pretérito y en tercera persona. Solo tiene 2 espacios para completar y dice ahí, el bosque de las ardillas reforestado. Alumnos de la primaria Justo Sierra sembraron 500 árboles en el bosque de las ardillas en compañía de sus padres y maestros. Ciudad de México, el pasado fin de semana, alumnos de la escuela primaria Justo Sierra, 500 árboles en el bosque de las ardillas. Si acá el título nos dice que los niños sembraron, entonces yo voy a poner esa justa palabra ahí abajo. Sembraron. Bien, por ahí ya te regalé un par de respuestas de acá, de arriba. Y luego dice, 500 árboles en el bosque de las ardillas, acompañados por sus padres y maestros. Los pequeños se unieron al programa México Verde Pulmones Sanos, que pretende reforestar más de 1,000 hectáreas en el Cerro de Ajusco,
y los padres de familia y ya no viene el resto. ¿Qué vas a hacer tú? Puedes continuar con esta noticia como si la estuvieses redactando tú. Recuerda que aquí ya viene el sujeto, ahora te falta el verbo. ¿Qué hicieron los padres de familia? Y tienes que escribirlo en pretérito. Recuerda que esa es tu actividad, verbos en pretérito. Pues bien, yo te voy a regalar mi idea, pero tú puedes copiarla o puedes hacer tu propia idea. Escribe el final de esta noticia. Recuerda que debes completar la oración, pero también concluir la noticia porque ya no hay más allá. Bien, aquí te puse el mío. Dice ahí, los padres de familia dijeron, ese es el verbo en pasado, estar contentos con la acción realizada por los niños y se mostraron dispuestos a apoyar en más actividades como esa. Pues bien, con eso nos vamos a nuestra siguiente página. Bien, estamos en la página 308 de tu guía y dice ahí características de los párrafos. Ahora sí vamos a entrar de lleno en cómo debemos escribir o cómo debemos redactar nuestros párrafos en cualquier tipo de texto. Y dice ahí, un párrafo es una porción de texto que forma parte de un escrito más extenso, como la noticia, como los textos biográficos, como los textos descriptivos que hemos estado viendo. Y dice aquí, los párrafos en la noticia se organizan de acuerdo con su importancia. Los primeros incluyen las ideas principales que describen el hecho noticioso. Luego, los siguientes párrafos incluyen las ideas secundarias o complementarias que explican las causas y los antecedentes del hecho. El párrafo comienza con mayúscula y termina con punto y aparte. Una forma de distinguir el comienzo es dejando un espacio en blanco al que llamamos sangría. Bien, ahora con todos estos datos que incluso te pusieron ahí recalcados, vamos a tratar de arreglar el siguiente texto en el ejercicio número 1. Dice aquí, ordena los párrafos de 1 a 4 según su contenido y subraya su idea principal. Pues bien, dice aquí, incumplen reglas antichatarra 55,000 escuelas. Bien, ahora dice, entrevistada al término de la presentación de la estrategia Amigo de mí, una propuesta que se suma al programa de 5 pasos por tu salud que promueve la Secretaría de Salud en la lucha contra la obesidad. El funcionario reconoció que de 220,000 escuelas que hay a nivel nacional, 175,000 ya no venden refrescos, pero hay otros planteles en los cuales todavía se distribuye este tipo de bebidas. Voy a hacer una pequeña pausa justo aquí porque voy a recomendarte que estemos encontrando primero las ideas principales. Además de eso, te voy a pedir que vayas identificando de una vez la secuencia de este texto. Para empezar, ya viste las letras de este primer párrafo, son negritas y es una manera de título, ¿cierto? Lo que quiere decir que esta va a ser nuestro número 1, pero ahorita pasamos con los números, ¿ok? Primero necesito que vayas identificando la idea. Aquí en este párrafo que ya leímos, nos dice que está hablando de la comida chatarra y de todo lo que ya empezaron a hacer con los 5 pasos por tu salud. Sin embargo, habla de una persona, un funcionario, y aquí no tiene el nombre de ese funcionario, lo que nos hace pensar que ese no es el primer párrafo. Pues bien, con eso vamos a continuar nuestra lectura. Dice José Ángel Córdoba, secretario de Salud, reconoció que 55,000 escuelas de educación básica del país incumplen con los lineamientos para la venta y distribución de alimentos en los planteles escolares de la República. Mencionó que estas cifras fueron otorgadas por la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Salud. Pues bien, con esto ahora sí vamos a subrayar, por favor, las ideas principales de cada uno de estos párrafos. Te voy a apoyar un poquito. Esa es la idea principal de nuestro primer párrafo, donde nos dice qué pasa con ese funcionario. Luego, lo que hizo en el segundo, ahorita yo te digo el segundo, no sé qué número tenga,
ahorita que ya los ordenemos, habla de las acciones que ya tomaron y la información que ellos tienen. Y en el último párrafo te voy a dejar que tú solito identifiques las ideas principales. Bien, ese tú solito lo subrayas, por favor. Y ahora nos vamos a la numeración. Vamos a ordenarlos. ¿Cuál debería de ir primero? Habíamos dicho que este es un título para esta nota. Y posteriormente vamos a ver cuál sería el que sigue, el con el que empiezas a hablar de toda esta información. Si recuerdas, te mencioné que es importante saber quién está dando estas declaraciones. Por lo tanto, hemos elegido el párrafo que habla de José Ángel Córdoba. ¿Quién es José Ángel? Dice ahí, es el secretario de Salud y reconoce esto, esto, esto y esto. Bien, con eso es con lo que te voy a apoyar en este ejercicio. Tú me respondes las otras dos con la numeración que corresponda. Vamos al siguiente ejercicio donde nos pide rodear en la nota anterior con azul las mayúsculas de inicio de párrafo y con verde los puntos y aparte. Pues bien, recuerda que el punto y aparte es el que hace que los párrafos se separen, que quede un espacio en blanco en medio de ellos y que el siguiente inicie con sangría y mayúscula. Pues bien, te voy a decir cómo vas a hacer esto. Dice, rodea con azul la mayúscula. Y ahí yo ya encontré la primera. Y así tú vas a ir buscando todas las mayúsculas. Acuérdate que solo las de inicio del párrafo, es decir, la primera del párrafo es la única que vas a rodear. Luego dice que con verde vas a rodear los puntos y aparte. Pues bien, aquí tiene nuestro primer punto y aparte, ¿listo? Ahí tú vas a ir rodeándome los demás. Con eso nos vamos al ejercicio número 3, donde nos dice relaciona con una línea el ejemplo y el tipo de idea. Y dice aquí existen 55,000 escuelas de educación básica del país que incumplen las reglas anti-chatarra. Y luego dice, las cifras fueron otorgadas por la Secretaría de Educación Pública. Ahora bien, ¿cuál de estas sería la idea principal y cuál la idea secundaria? Pues bien, la idea principal te voy a poner aquí que es esta. Ay, perdón. Déjame lo borro. Ahora sí. Esta de aquí. De todas maneras, tú ve pensando la que tú consideres que sea la más importante y cuál otra es solo complementaria. Con eso nos vamos a nuestra siguiente página. Si por ahora te aparecen por ahí una línea, discúlpame, mi editor está como muy caliente y está fallando un poquito. Probablemente te van a saltar un par de líneas más. Ignóralas, porfis. Pues bien, ahora sí estamos en nuestra siguiente página. Y dice ahí el uso de punto y coma y además de las mayúsculas en los párrafos. Para organizar la información de los párrafos se emplean los signos de puntuación como los siguientes. Y dice aquí punto y seguido, que se utiliza para indicar que termina una oración más no un párrafo. Recuerda que el punto y seguido sigues escribiendo en el mismo párrafo. Luego dice aquí punto y aparte se usa para marcar que concluye el párrafo. Punto final, que es el que se utiliza para señalar el fin de todo el escrito. Y finalmente la coma, que se usa para separar varios elementos similares. Ahora bien, dice para escribir nombres de personas, instituciones, países, eventos, reconocimientos, siglas, títulos de los libros, entre otros. Aquí ya viste todas las comas. Pues bien, ahora dice, en todo esto se utilizan mayúsculas. Bien, vamos al ejercicio directamente. Dice aquí, escribe con azul el punto y seguido, con verde el punto y aparte y con rojo el punto final que faltan en la nota periodística. Y ahí te está marcando ya unas lineecitas al final de cada uno de los párrafos para que tú vayas llenándolas con los puntos según el color que corresponda. Yo únicamente te voy a ayudar con el primero. Si te fijas aquí yo ya te lo puse y es de color verde porque es un punto y aparte.
Después de francesas, ya te puse aquí un punto. Si no lo alcanzas a ver, no te preocupes, como quiera, ya te marqué dónde debe de ir un punto en color verde. Bien, con eso tú vas a completar el resto poniendo nada más el color que corresponda. Recuerda que el de color rojo es para el punto final y únicamente tenemos un punto final en todo el escrito y es el que aparece hasta el final. Por lo tanto, pues con ese no vas a batallar. Dice aquí punto rojo final. Muy bien, nos vamos al siguiente ejercicio. Rodea los nombres que deben ir con inicial mayúscula en la nota periodística, es decir, en la nota anterior. ¿Cuáles son los nombres que deberían de ir con mayúscula? Aparecen muchos nombres que están mal escritos y que tú vas a tener que ir buscando. Esa tarea sí te la voy a dejar para ti solito y yo únicamente te voy a regalar el primero, que es Londres. Londres es nombre propio, es nombre de ciudad, por lo tanto debería estar escrito en mayúsculas. Pues bien, con esto me salto al último ejercicio, que es el 3, y dice: subraya el uso de la coma en la oración, mantener el intercambio de conocimientos entre culturas tan diversas como los de Europa, África y Asia. Ahí, si te fijas, la coma está separando que aquí, y yo le estoy poniendo que separa nombres. Pues bien, chicos, con esto concluimos el tema del día de hoy. Espero que les haya quedado un poquito más claro, que ya tengan más conciencia de cómo ir elaborando, cómo ir redactando sus párrafos, porque a partir de la siguiente semana ahora sí vienen sus obras propias. Ya les iré diciendo qué es lo que van a hacer. Y pues bueno, disfruten la tarde, cuídense mucho, recuerden, las indicaciones son uso de cubrebocas, evitar salir lo más que puedan, evitar el contacto directo con otras personas, no besos, no abrazos. Yo sé que somos seres sociales, pero es necesario cuidarnos para poder volver a nuestra vida cotidiana. Les mando un saludo, un abrazo fuerte a la distancia y espero se encuentren muy bien. Nos vemos pronto. Chao.